Y gracias, Señor, por el precioso mensaje de tu palabra, Señor, que el día de hoy vamos a meditar. Sabemos, Señor amado, que no somos nosotros, sino tú y tu palabra la que le dan vida, Señor, a esta multitud de almas que, Padre bendito, escuchan tu verdad. Señor, te pedimos por los amigos, que tú salves las almas, que tú, Señor, reprendas todo lo que no es tuyo alrededor, y que podamos el día de hoy ser edificados por el poder de tu palabra. Bendice a cada hermano que trae, Señor, sus necesidades a este lugar. Bendice a cada oyente, Señor bendito, que oye esta voz, que, Padre, esta semilla, Señor, brote en esos corazones, surja de la nada, y que tu Espíritu Santo la pueda hacer crecer, germinar, y puedan haber frutos dignos de arrepentimiento. Háblanos, oh Dios, a través de esta palabra. Bendícenos y edifícanos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito Dios. Tome su asiento, hermanos y hermanas. Bien, si ven algo diferente también, hermanos, acá es que este mensaje se está grabando el día de hoy. Así que, hermanos, con la ayuda de Dios, Dios pues va a permitirnos llevar la palabra, ¿verdad? No sabemos a dónde, no sabemos a quién. Pero, hermano, empezamos este proyecto con la ayuda del Señor y esperamos con la ayuda de Dios que Dios salve a multitud de personas. Si ustedes se acuerdan, el martes pasado estuvimos hablando, hermanos, acerca de la introducción en el libro de Efesios. Y hablamos que para poder comprender el libro de Efesios era necesario tener bien claro ¿cuál es la Trinidad del Señor? Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Entonces, hermano, llegamos a un momento donde en el libro de Efesios nosotros también decíamos que este es el arca de caudales de parte de Dios. Es decir, el cheque en blanco para las personas de parte de Dios. Es decir, hermano, la explotación de la riqueza de Dios en favor de los seres humanos. Y eso lo dijimos la vez anterior, y ahora este pasaje que comenzamos a hablar el día de hoy arranca diciendo gracia y paz. Pablo, hermano, era un hombre, apóstol llamado por el Señor Jesús, como nosotros lo hemos estudiado, pero él hacía énfasis en estas dos palabras, gracia y paz. ¿Y qué es la gracia?, dirá usted. Porque cuando nosotros nos regalan algo y nos dicen, tenga, aquí está, ¿cuánto vale?, dice usted. No, eso no vale nada, yo se lo regalo. ¿Qué decimos nosotros? Gracia, ¿verdad? O sea, gracia es algo que nosotros no podíamos obtener. Gracia es, hermanos, aquel par de zapatos que un niño no puede comprar y lo adquiere porque alguien se lo regala. Gracia es aquello que tiene gran precio, pero que nosotros los humanos no podemos, hermanos, poder saldar y pagar. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el reino de los cielos, hermanos, dice la palabra que allí no lo heredará ni carne ni sangre, ¿verdad? Dice la palabra que allá no va a entrar, hermanos, carne y sangre. Dice la Biblia también que ese reino de los cielos, allí el orín no corrompe. Allí dice la palabra de Dios que la polilla no va a estar en ese lugar, porque es un lugar santo. Pero dice la palabra de Dios que ese lugar es tan hermoso, es tan bello, y nadie puede acceder a él a menos que tenga el Hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no es con fuerza humana, no es, hermanos, por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo comienza a decir aquí, la gracia y la paz sean con nosotros. ¿Qué es lo que el ser humano necesita? Mire, nosotros no necesitamos la riqueza de este mundo. Nosotros no necesitamos la grandeza de esta tierra. Porque, hermano, nosotros podemos tener las maravillas de este mundo, podemos tener las riquezas que quizás los ricos tienen, pero dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero para sí si al final pierde su pobre alma? ¿De qué le sirve al hombre, hermano, vestirse bonito? ¿De qué le sirve al ser humano tener, hermano, las riquezas de esta tierra? ¿De qué le sirve al hombre tener bancos, ser dueño de propiedades, ser dueño, hermano, de instituciones, ser dueño de empresas? Si al final eso, hermano, aquí no es que se va a quedar, aquí se va a quemar. Porque dice la Biblia en el libro de Pedro que los elementos a una arderán. Este árbol arderá, estas plantas arderán. Y los seres humanos, hermanos, de este mundo, de este planeta, daremos cuenta delante del Señor. Amén. Pero entonces lo más importante es nuestras almas. Lo más importante del ser del hombre es su alma.
Lo más valioso que nosotros tenemos no es el par de zapatos que andamos, no es la casa como la hemos pintado ahora. Lo más importante de nosotros es dónde viviremos eternamente y para siempre. Y como era imposible que nosotros pudiéramos abrir una ventana en los cielos, y es imposible que nosotros podamos llegar hasta el tercer cielo donde Dios habita, oiga, porque la NASA ha inventado cohetes para visitar el segundo cielo. La NASA dicen que ha llegado a la luna. La NASA puede enviar satélites y ponerlos en el segundo cielo, pero el tercer cielo, solamente el Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos esto y no podemos, hermanos, hacer esa ventanita o esa puerta al cielo, el Padre hace una puerta y Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare no morirá, no morirá, sino que, hermano, podremos ver la gloria, los paraísos de Dios, la creación del Dios Todopoderoso, los manjares del cielo. Allá podremos oír los cánticos de los ángeles, pero no solo eso, podemos saborear y disfrutar las bendiciones de las mansiones eternas y, sobre todo, quién es el dueño de ese lugar. Yo no sé si usted se anima y se motiva en decir: yo quiero ir a ese lugar. Porque yo les aseguro que esta generación, esta tierra, quisiera ir al cielo, pero si Dios no estuviera allí. La gente quisiera ver las calles de oro, hermano, el mar de cristal. La gente quisiera ver, hermano, las bellezas, los colores. La gente quisiera ver los paraísos, los árboles frondosos, los seres creados por Dios, los querubines cantando, los serafines, hermano, entonando cánticos al Señor, las multitudes de ángeles descendiendo al trono donde está el Todopoderoso. Pero si Dios no estuviera ahí. Pero dice la palabra del Señor que Pedro en cierta ocasión dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén, hermanos. Nosotros queremos ir al cielo no por lo que haya allá, sino por quién está allá, por quién es el rey de esa ciudad celestial. Y ese rey se llama Jesús. Amén. ¿Cómo pueden personas como nosotros, que algunos de ustedes tienen $30 ya en su cuenta? ¿Cómo podemos nosotros, personas que no tenemos riqueza, poder entrar a un lugar tan hermoso ante semejante santidad? Ahí dice la Biblia: gracia. ¿Y qué gracia? Es algo que yo nunca gané. Por eso nosotros en esta congregación no creemos que nosotros podamos ganar la salvación. La salvación la ganó uno estando en el centro, llevando los pecados de la humanidad, cumpliendo a cabalidad la ley de Dios, porque Él dice en la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue, hermanos, la ofrenda agradable, que cuando fue ofrecida al Padre le llegó como olor grato. Jesús es esa gracia. Por eso Pablo lo primero que le regala a la iglesia de Éfeso y le dice: gracia y paz sea con ustedes. ¿Cuántos de ustedes han venido el día de hoy y han fallado? Dice la Biblia que nosotros somos pecadores. ¿Cuántos hay pecadores en este lugar? Está bien. No es que nosotros queremos seguir pecando, pecamos, porque hay una naturaleza de Adán en nosotros. Pero la Biblia dice que lo primero que nosotros debemos ver es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios sin medida, esa gracia de Dios es la que es dada a través de Cristo. Y aquí la está ofreciendo. Y no solo eso, paz. Oiga, seamos honestos. En Afganistán ahorita piden paz. No hay. Ahorita se están metiendo a las casas de todos los cristianos y los van a matar. Y ya comenzaron a matar los talibanes. La gente quiere paz. El vecino quiere estar en paz con su vecino, pero no la hay. Incluso si el mundo está en paz, como nosotros lo estamos con Honduras, que Honduras, ¿se acuerdan que hubo una guerra? ¿Sabían ustedes que hubo una guerra entre Honduras y El Salvador? Pero ahora estamos en paz. Pero esta paz no se compara a la que el Señor da, porque dice la palabra de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo. La paz que Dios da es cuando usted está metido en los más grandes aprietos,
Es cuando el doctor ya le dijo a usted, hermana, que no hay esperanza. Es cuando los juzgados ya le dijeron a usted que no va a salir. Es cuando a usted ya le dijeron, hermano, allá los médicos, que usted ya no tiene cura, ya no hay retroceso. Pero aún allí dice la palabra de Dios, aunque no haya vacas en los corrales, aunque, hermano, en las vidas no haya fruto, con todo, yo me regocijaré en Jehová. Esa paz es la que dice Pablo aquí. Quietos, dice la Biblia, yo pelearé por vosotros y ustedes van a estar tranquilos, pues. No se preocupe. Y es cierto, hay momentos de dificultad, hay momentos de angustia, hay momentos en que uno quisiera salir corriendo, ¿sí o no? Sí. Hay momentos en que uno cree, incluso, se los digo, hay momentos en que muchos creen que Dios los dejó. Hay muchos que dicen, Señor, ya no me hablas. Antes me levantaba y sentía algo en mí, ahora ya ni siquiera me hablas. Esa es la fe que vence al mundo. Cuando Dios ya no te habla y a pesar de eso, sigues confiando en Él. La fe con la que Abraham llevó a su hijo Isaac y no hubo ángel, no hubo nadie. Cuando él iba caminando hacia ese monte, cuando él llevaba a su hijo con un nudo en la garganta, sabiendo que iba a asesinar a su propio hijo, no hubo palabra de Dios, no hubo voz de Dios que le dijera detente. No hubo Dios que le dijera, yo este es el plan que tengo. Pero él llegó con paz en su corazón, ofrece a su propio hijo, y cuando él iba a meterle la daga a su hijo en esto de acá, en el cuello, ahí le dijo Dios, detente. Así que aquellos que creen que ya no hay esperanza, espérense un poquito más, porque dice la palabra de Dios, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que yo he cumplido, yo lo voy a cumplir. Lo que he prometido, yo lo voy a cumplir, dice la palabra del Señor. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas ocultas que tú no conoces ahorita, pero las vas a entender después. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Pablo le está diciendo a Efesios. Así que ustedes, hermanos, no son dignos de lástima. Ustedes son los más dichosos porque tienen acceso a esa paz. Y les voy a contar una cosa. En aquellos tiempos, cuando yo era un jovencito de unos 7, 8 años, yo caminaba por las calles polvosas donde yo vivía, veredas, y en esas veredas yo veía una roca y a veces un palo. Y yo decía estas palabras: ¡qué desgracia! Yo quisiera ser esta piedra, porque esta piedra no va a sentir el dolor de la ira de Dios. ¿Alguno acá comparte esa locura, hermanos? ¿Lo vivió? ¿No? Yo sí. Yo decía, mejor ese palo o ese que está allí parado o está vivo, pero él no va a sentir la eternidad de condenación. Hubiese querido ser ese árbol, decía yo. Yo le digo a mi esposa, amor, queme la basura, pero procure no dañar un arbolito. Procure no quemarlo. Pero yo vivía con esa pena en mi interior. Pero hermano, cuando uno llega al Señor y es sellado por el Espíritu Santo y es llamado a los caminos de Dios, no es que nosotros aceptamos a Dios. Dios nos acepta por misericordia a nosotros, nos incluye y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Y por eso cuando nosotros decimos que somos salvos, lo creemos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay alguien dentro suyo y dentro suyo diciéndole que usted es salvo. ¿Y por qué le dice la gente? Porque ese libro lo promete. Y esa es la paz que nosotros llevamos. Dice la Biblia que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay ira, ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús aquí? ¿Verdad que sí? Dele palmas. Y estamos en Él. Ahora, y después de la palabra paz, dice a vosotros, o sea, a la iglesia, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando de la Trinidad? Allí aparece ya. Dice, esa gracia y esa paz sean a todos ustedes de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dos seres diferentes. No dos dioses, un solo Dios en tres personas diferentes. Amén. Y sigue diciendo el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una palabra clave ahí y es, nos bendijo. No dice, nos bendecirá. ¿Verdad que sí? Allí no dice, nos va a bendecir. Ahí dice, ya nos bendijo. Y por eso es que nosotros los cristianos tenemos una bendición, hermanos, que tenemos las promesas de Dios para nosotros. No tenemos por qué andar achicopalados, no tenemos por qué andar tristes. Mire, la mente, se dice el libro del profeta, el hombre en su pecado. Si estamos en pecado, lamentémonos. Sintámonos tristes. Si le hemos fallado a Dios, sintámonos tristes. Si ha llegado una acción de nosotros como ofensa ante el Señor, debemos de sentirnos contritos. Si estoy haciendo cosas en lo oculto, debo de sentirme mal. Debería, si es que realmente el Espíritu Santo está en mí. Y por eso es que usted ha visto que cuando la gente viene y está en pecado y ha fallado a Dios, es una persona que no mueve sus labios, no adora. El diablo le empieza a robar a través del pecado toda su unción, sus cánticos. Ya no se gozan, ya no hay lágrimas, sus párpados ya no están rojos. ¿Por qué? Se los ha robado el pecado. Eso, hermano, no me pueden decir que no, porque yo lo he vivido. Yo sé qué significa eso, hermano. Es una desgracia, es una desgracia, es una desgracia vivir lejos de Dios, ya no sentir sus toques, oír una alabanza que antes oíamos y así ve, en cuestión de medio minuto estábamos quebrantados. Ahora la oímos entera y decimos, ¿qué pasó? ¿Sí o no? No dormimos. El que está lleno, pase lo que pase aquí, se llena. Pero la Biblia dice que el Señor ha dado todas esas promesas. ¿Y cuáles son las promesas, hermano? Dice la Biblia que bendito sea el Dios y Padre, dice el verso 3, de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién fue la idea de la salvación? Allí dice, del Padre. Y el Padre dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién nos bendijo? El Padre. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles son las bendiciones espirituales? Dígame, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros no sabíamos nada de Dios antes de venir a Él? Yo, por ejemplo. Yo no sabía que era el Espíritu Santo. Más cuando el Señor se ponía allí, ¿verdad?, a dar la cátedra cuando yo estaba en la iglesia, que me llevaban a la obligación. A puro así, a garrote me llevaban a mí a la iglesia. Y me decían, siéntate aquí, bichito, y no se mueva, porque, ¿verdad?, le cae. Y empezaba el Señor a ungir con su humo. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero dice que el Padre nos quiso bendecir con toda bendición espiritual. Y la primera bendición espiritual fue su Hijo Jesucristo. Ese es lo más grande que como raza humana hemos tenido. Su Hijo nos entregó lo mejor del cielo. Jesús, el Hijo de David. Y dice la palabra que no solo eso, sino que cuando Jesús se fue, dijo estas palabras: yo me voy, pero no lo voy a abandonar, no lo voy a dejar solo. Si les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Esa es otra bendición espiritual. ¿Cuándo un endemoniado iba a ser libre, hermano? ¿Cuándo las personas? Si dice la Biblia que el día que Jesús entró al templo, allí adentro había una mujer que el diablo había atado por 18 años, ¿se acuerda? 18 años adentro de la iglesia. ¿Cuánta gente en la iglesia hoy atada por el diablo también? ¿Cuántos años? Y la bendición espiritual es que el Espíritu Santo desciende a esta tierra y dice la palabra que somos llenos y somos sellados por el Espíritu de Dios. Y ahora sí, en mi nombre orarán por los enfermos y estos sanarán. Mire, son colas aquí en Ciudad Arce, en los consultorios. ¿Sí o no? Yo me he echado así, las veces que he ido, yo me he echado un cálculo y a esas personas, si le llegan 50 personas, multiplicadas por $10, ¿cuánto es? $500 en consulta diariamente. Pero dice la palabra, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted ya no tenga pisto para poder llevar a sus hijos al doctor, agárrelas y dígale: Señor, esta es tu palabra, porque tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo no tengo ningún poder, pero sé que el Espíritu Santo ha venido sobre mí, Señor. Y en tu nombre pongo mis manos sobre mi hija, y esta va a sanar ahora en el nombre de Jesucristo. Y esas son las bendiciones espirituales que ahora nosotros tenemos. Está enfermo el niño, la niña está enferma. Ay, pero vecina, présteme $10, quiero llevar al niño o a la niña. Ya no hay. Sabiendo que tenemos semejantes promesas y nos ha bendecido con bendiciones espirituales el Señor, hermano. ¿O no es así? Yo aquí sí lo leí. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque la gente dice: si venís a Cristo vas a prosperar. ¿Cómo no? Si el que era borracho y invertía su dinero en el alcohol, o ya no lo va a hacer en eso, pues va a comenzarse a ver un cambio. Pero no solo eso, sino que ahora él dice, va a oír ruidos en la noche y dice: no, hombre, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí o no? Aunque ande en lugares y ahí van a estar aquellos así con la pistola en esto de aquí y viéndolos así a ustedes. Y yo digo: si el Señor te lo permite, me tocas. Pero si el Señor no te lo permite, tú no me tocas. Por supuesto, no hay que andar de opuesto. Uno en la mente: Señor, este está bajo tu dominio, Señor. ¿Sí o no? Dios nos ha bendecido con eso, hermano. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Pum! Ahora vamos a entrar a la división más grande que hay en la iglesia del Señor. ¿Cómo así? Por un lado, la iglesia, en los tiempos, hermanos, de la Reforma, se divide en dos áreas, dos brazos poderosos y fuertes. Y eso nadie lo puede negar. Muchos le llaman el calvinismo y otros le llaman el arminianismo. ¿Y eso qué es o cómo se come? Juan Calvino fue un reformador de la iglesia, de los primeros días de la iglesia reformada, y él sostuvo que la salvación es un acto que viene y depende únicamente de Dios y no de los hombres. ¿Estamos? Pero por otro lado, Herminio, que fue alumno de Juan Calvino, encontró y dijo él que la salvación era algo ofrecido a quien quiera recibirla, y la gente se salva si quiere o si no quiere. Está serio, ¿verdad? Ya llevamos más de 1000 años en esta contienda. Y usted dice, ¿quién tiene la razón? La Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Yo quise, hermano, y para seguir, yo quise unir este camino. Yo pasaba noches en vela estudiando, leyendo y estudiando. Y oiga, pasajes de la Biblia que hablaban acerca de que Dios ofrece la salvación a quien Él desee, y quien quiera recibirla, la tiene. Pero también hallaba pasajes en la Biblia como estos, donde Dios elige a un grupo de personas para ser salvas. Y yo quise agarrarlos y unirlos, no pude. No pude. Es un misterio que Dios ha dejado en la Biblia para que las almas se salven, no para que se pierdan. ¿Y cómo está hablado? ¿Le voy a decir, sí o no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad que sí? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga la vida eterna. Pero dice, para que todo aquel que en Él crea. Y si no cree, dice que el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. ¿Sí o no? Dice el libro del profeta Isaías, venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Y si no quiere ir,
no va a estar a cuenta, ¿sí o no? Entonces es como que voluntad del hombre ir a Dios o no, ¿sí o no? ¿A cuántos invitaron ustedes al venir a esta reunión? ¿A cuánta gente les dijo a ustedes, tal vez voy el martes? Y no vinieron, no quisieron. Pero también hay pasajes como dice, Padre, no te pido por el mundo, sino por los que me distes. Por eso te pido, por ese grupo. Señor, de los que tú me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. ¿Sí o no? ¿Está en la Biblia o no está? ¿Y cómo hacemos usted? Aquí la Biblia dice esto, que Dios ha elegido para tu gloria un grupo de personas que van a entrar al cielo. Y por ende, si Dios escogió un grupo de personas que van a ir a eternidad, automáticamente hay un grupo de personas que no han sido escogidas. Duro. ¿Va que está duro esto? No está fácil. Pero la Biblia dice eso y no podemos, hermanos, hablar más de lo que la Biblia diga, ni menos de lo que la Biblia diga, porque si hablo menos, mi nombre será quitado del libro de la vida, y si yo hablo más, las plagas de este libro serán puestas sobre mí. ¿Qué hago? Predicar lo que está escrito. Pero aquí la Biblia, en este versículo 4, según nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Levante la mano, ¿quién nació antes de la fundación del mundo? ¿Quién vio cuando Dios hizo, dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, trazaba el círculo sobre la faz del abismo? ¿Alguien es más viejo que la tierra? No, si la Biblia dice que los más robustos 80 duramos. ¿Sí o no? Así dice. Pero entonces, ¿cómo así? Dice que nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. O sea que aquellos que hemos creído es porque estábamos ordenados en el libro. ¿Y si no estoy? Porque la primera arma que el diablo usa para un creyente es, ¿qué tal si no eres salvo? ¿Qué tal si te estás sacrificando por gusto? ¿Qué tal si venís vos aquí debajo de las tormentas y al final no eres salvo? Ese es el arma del diablo. Pero el Señor dice la palabra, dice la palabra del Señor, hermano, que el que en Él cree no será jamás avergonzado. ¿Sí o no? Ahora vea esto. La Biblia dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La persona que acepta al Señor y siente, mire, hay gente que se retuerce, porque el Espíritu los está tocando, el Espíritu los está llamando, él se retuerce y dice, no, tal vez otro día, no, Señor. Y ahí está, levante su mano y ahí está, luchando con Dios, mira, te la va a quebrar. Porque el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible de Dios llegará, porque llegará. Ninguno de aquellos a quien Dios ha puesto sus ojos y su mirada se ha perdido. Hermano, pero yo conozco unos que andan descarriados. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón? Ahí andaba el hermano Sansón con la Dalila, sacaba otra filistea, se iba para el y de allí regresaba. Sansón andaba pecando. Pero dice la palabra del Señor que en el último instante Dios le pega su leñazo final y él reconoce quién es Dios. ¿Quieren otra? ¿Quieren otro ejemplo? Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? El sabio de la tierra. Un hombre que tenía sabiduría y que discernió entre los problemas más difíciles de esta tierra. Pero dice la palabra de Dios que las mujeres que él tuvo y agarró lo llevaron a inclinarse ante otros dioses que no eran Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo es posible que una persona que tenga tanta sabiduría esté arrodillada a los pies de alguien que no es Dios? Porque si hay algo una diferencia entre Salomón y yo,
es que Salomón vio al Señor cara a cara. Yo no lo he visto. Pero Salomón dice que probó de todo. ¿Usted quiere ver el arrepentimiento de él? Lee el libro de Eclesiastés. Y allí va a encontrar que él dice, no le negué a mis ojos lo que quisieron ver. Planté viñas, hice viñedos, hice haciendas, tuve casas, edificios. Y nada de eso llenó mi ser. Porque, estimado amigo, si hay alguien que te puede llenar, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Usted puede ir a buscar allá donde la noviecita, donde el noviecito, donde la otra, donde el amante o la amante. Nadie le va a dar la riqueza que Jesucristo da. Nadie. Señor, hermanos, cuando llega allí se sienta y Él es Rey. Por eso es que nosotros cantamos ese cántico que dice, establece tu trono en mi corazón. Pues, dígame qué diablo va a levantar a Jesús de ahí. Nadie. Pero vamos al punto. Vamos al punto. Salomón al final, él confesó y pidió perdón. Pues como él voy a hacer, yo me voy para el mundo. Posiblemente, si tú piensas así, ni siquiera eres nacido de Dios. El que piensa voy a ir a pecar y después en el último momento voy a aceptar al Señor, esa persona posiblemente nunca haya nacido de nuevo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿y cómo está entonces el negocio? Pues el negocio está en que fuimos elegidos. Si usted levanta la mano, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y usted dice, yo, este día, yo quiero que el Señor me limpie. Yo soy pecador, yo soy pecadora. Yo reconozco que no puedo cambiar por mis propios medios. Esa persona es porque estaba escrita allá. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo sabía Dios que yo iba a aceptar? No, tú vas a aceptar porque tú estabas escrito. Los que no están escritos y dicen, hermano, que Dios en gloria lo tenga. ¿Cuál? ¿Cuál en gloria? Nunca aceptó a Dios. Contrario al evangelio. Hermano, detestó el cristianismo. Luchó contra los cristianos. Les tiraba la puerta en la cara. ¿Cómo que lo va a tener en gloria a Dios? El Señor dice que Jesucristo tendrá por estrado de sus pies a todos sus enemigos. ¿Y cómo es que un enemigo va a estar escrito? No. Por eso, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. 3 veces, dice la Biblia, cerquita esas palabras. Entonces, o sea que ahorita yo estoy con mantelina, aquí, yo estoy con mi Biblia en la mano, yo estoy en este lugar porque Dios me eligió. Así dice la Biblia. ¿O no dice? Leamos la última vez. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Levanten la mano los santos y sin mancha. ¿Verdad que como que uno no siente el valor de hacerlo, verdad? Porque y les entiendo, porque yo cuando dije, levanten la mano los santos, ¿verdad? Y los sin mancha. Pero, oiga, pero el Padre nos ve así. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Hijo. Porque nosotros al momento de recibir a Cristo nos llevamos el paquete de la santidad de Dios y de la limpieza de Dios. O sea, hermano, que Dios perdona mis pecados pasados y los que he cometido ahorita. Sí. Y los que vienen, también. Pues voy a ir a pecar, no sos nacido. Pues sí, pues, porque hermano, el que ha nacido de nuevo, de Dios, la simiente de Dios está en él, ¿sí o no? A ese no le dan ganas de pecar. O sea que no puedo ser seducido y tentado a pecar. ¿Cómo no? Lo que yo le estoy diciendo es que no lo practica como lo practicaba antes. Porque Juan, ¿se acuerdan cuando estudiamos la epístola de Juan? Dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es practicar? Vamos a la cancha. Yo ya puedo hacer 30 y el miércoles 50 técnicas, porque está practicando. Pero el que ha nacido de Dios, cuando peca, cuando es vencido de alguna tentación, cuando es vencido, siente vergüenza, ¿sí o no? Ay, los demás no han pecado nunca. Deténgase. Pero las veces que yo al Señor, que yo he pecado contra Él, he sentido una vergüenza, un pesar en mi alma.
un pesar en mi espíritu, algo que no me deja la conciencia tranquila, hasta que voy a Cristo y le digo, Señor, yo lo hice. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Sí, hombre, ya sabía. Si Dios le decía así, porque le estaba diciendo, Adán, decímelo. Adán, confesámelo. Adanes, confiésenlo. Adanes, confesémoslo. Eso es lo que Dios quiere. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y se cumple lo que dice aquí. ¿Sí o no? Entonces, hermano, es una tremenda bendición. Porque dice la Biblia allí en el 5, en amor habiéndonos predestinado. Vaya, ¿qué es predestinar? Antes. Destinar, un destino. Es decir, un destino anticipado. Que Carlos Alberto Hernández aceptara al Señor allá por el mes de octubre del año 1996, ese día, esa fecha y esa hora, y a ese predicador que Dios tenía, Dios ya lo tenía reservado para ese día. Usted aceptó al Señor justo el día que Dios había señalado para que usted fuera salvo. Vamos, tal vez me dan ganas de aceptar al Señor. Mire, chulada. Y yo digo, semejante monstruo pecador como yo, aceptando a la belleza del universo. No se puede. Pero dice la Biblia ahí que fuimos predestinados. Es decir, que había un destino para nosotros. ¿Cuál es el destino eterno? Las mansiones eternas. Algunos tienen dudas. Yo veo aquí mucha gente con duda. Yo veo aquí bastante dudoso. Yo veo que algunos dicen que yo ahorita algo pasa. Mire, lo que más me da cosa a mí es ver a una persona que vive como diablo y dice, amén, aleluya, aleluya. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? No cuadra. Pero vea, lo que la Biblia dice acá, la Escritura dice aquí, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué cosa? Adoptados. Es que no éramos hijos. No éramos hijos. Dice que la Biblia más adelante en este libro de Efesios dice que éramos hijos de ira, igual que los demás. O sea, Dios ha reservado un grupo de personas. Un ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Hitler? Cosa seria, ese pobre, a ver cómo le va a ir. Pero el cáliz de la ira de Dios, ese fue un hijo de ira. ¿Se acuerdan del rey, no hombre, el emperador de Egipto, el faraón? Dice la Biblia que yo endureceré a Faraón, porque era un vaso de ira. Y la gente entre más se rehúsa con Dios y más pelea con Dios, Dios lo está endureciendo para condenarlo más. Qué triste, ¿verdad? Va que está duro esto, hermano. Es que mire, es bien complejo, pero la Biblia así lo dice. Y dice la Escritura allí, hermano, en el 5, para ser adoptados hijos suyos. ¿Les puedo contar algo? ¿Se acuerdan?